este 12º encuentro. Este es el segundo que hemos dedicado propiamente a los mensajes secretos. Antes hemos visto la historia de la Salet y la vez pasada vimos la historia de los mensajes secretos. Ahora vamos a comenzar a analizar el texto de los primeros mensajes secretos. Antes de comenzar, les recuerdo que todas las grabaciones de estas sesiones están en el canal de YouTube Humanidades Universidad San Sebastián, y ahí pueden encontrarlas semana a semana, las vamos subiendo. También en mi canal de YouTube, Mauricio Echeverría 971, encuentran estas mismas grabaciones, más los encuentros sobre otros ciclos de apariciones marianas que hemos realizado en la universidad en años anteriores, comparando el mensaje de la Salet con los mensajes de otras apariciones de los últimos tiempos. Y si ustedes ven debajo de cada una de estas grabaciones, de estos videos, de estos ya 2 encuentros con el de hoy en los canales de YouTube, encontrarán también links a otros videos o links a otros sitios en Internet con información sobre el tema específico de cada uno de estos encuentros. En particular, van a encontrar también ahí enlaces a los textos a los cuales nos estamos refiriendo en cada ocasión. Bien, todo este ciclo de lectura se basa en un acontecimiento muy importante, que ha sido la publicación el año pasado de esta obra inédita de Jacques Maritain, de este informe, este memoir, como lo llama él, este reporte, de esta gran investigación que realizó durante 4 años este joven filósofo recién converso al cristianismo, acerca de la aparición de Nuestra Señora en la Salette, en esta zona alpina francesa, y que había quedado desde entonces, durante más de 100 años, había quedado olvidado este reporte, este informe, había quedado guardado, archivado en el Vaticano, en los archivos secretos del Vaticano. Y entonces, por una circunstancia providencial, el padre Michel Corteville, que estaba realizando su tesis doctoral en el Angelicum sobre la Salette, encontró este libro y lo publicó en 2022, y nosotros lo logramos conseguir el año pasado y comenzamos este ciclo. Pero el mismo padre Corteville, el año 99, había encontrado los textos originales de los secretos escritos por los 2 pastorcitos, que también estaban en una caja, en un cofre, dentro de los archivos vaticanos. Los encontró y los publicó junto con el padre René Laurentin en este otro libro, Découvertes du secret de la Salette, en francés, en el año 2002. Y también en el año 2022, además del libro de Maritain, se encontró, como hemos comentado, se encontró en los archivos redentoristas en Pagani, Italia, las vestimentas de Mélanie Calvat, la principal vidente de la Salette, que habían estado también allí perdidas durante casi un siglo, más de un siglo de hecho, y ahí se descubrieron estas ropas de Melanie, cubiertas de las manchas de sangre, con figuras, no solo por los estigmas, sino también por otros tipos de imágenes, y también las quemaduras y las imágenes de quemaduras producto de las ánimas del purgatorio.
Entonces, como ustedes ven, la Salet es una aparición olvidada, archivada, oculta, escondida, y que estos días está saliendo nuevamente a la luz. Y como el mismo Maritain dice, es uno de los principales acontecimientos de la modernidad, y como otros comentadores están diciendo estos días, es la madre de todas las apariciones proféticas de María para los últimos tiempos. Es decir, a la luz de la Salet hay que entender y leer los mensajes de María en Fátima, en Garabandal, en Medjugorje, y etcétera. Bien, y acabamos de hacer otro descubrimiento. Al ponerles para ustedes los links a las lecturas, a los libros en YouTube de la última sesión nuestra, me apareció una novedad editorial. El 24 de julio, o sea, hace 2 semanas, se acaba de publicar la traducción al inglés de este libro de René Laurentin y Michel Corteville, que estaba solo en francés hasta el momento, The Discovery of the Secret of La Salette. Lo más impresionante es que esta traducción al inglés ha sido hecha, ahí dice, por los Teotocans. ¿Quiénes son los Teotocans? Todos sabemos Teotocos, nos suena, ¿verdad? La madre de Dios, la que lleva a Dios, la que da luz a Dios. Bueno, los Teotocans son parte de un movimiento laico nuevo que ha nacido en Estados Unidos en respuesta a al llamado que recibió una religiosa carmelita en Estados Unidos el año 2011. En un momento de oración, escucha una voz que le dice: los cristianos están a punto de sufrir una gran persecución. Tienes que ayudarlos. Y luego escucha otra voz que le dice: sal del Carmelo y anda a ayudar a los cristianos en este momento que va a comenzar de gran persecución. 2011, pues, el 19 de abril del 2011. Y en tercer lugar escucha, dice, 6 palabras muy fuertes. No sabe dónde, su mente, su corazón, no sabe quién las pronuncia. Escucha estas palabras muy fuertes. Le dice: y ve a promover la regla de María. Ella pregunta: ¿qué es esto de la regla de María? Y escucha las 2 últimas palabras: la Salet. La Salet. Y entonces esta Sister Anne, Carmelita, le sonaba lo de la Salet vagamente, no tenía idea de una regla de María, y empieza a averiguar, bueno, con los permisos de sus superiores y hasta el Vaticano, termina entonces actualmente dedicada a promover este movimiento para la fundación de una orden de los apóstoles de los últimos tiempos, que es parte del secreto que vamos a comentar ahora. Al final de la aparición, Nuestra Señora le pide a Melania, le dicta la regla, los 33 artículos de una regla para fundar una orden dedicada a la Madre de Dios, de los apóstoles de los últimos tiempos. Y esto lo vamos a contar en otra sesión con más detalle. Esto se está concretando en estos días. Y los primeros 70 seguidores laicos, han realizado en estos mismos días la traducción al inglés de este libro, que también estamos usando como referencia, porque, como hemos dicho, en el informe de Maritain, todavía en esa época, estamos hablando de 1918, todavía no se conocía, no se había, no había dado a conocer el contenido de estos textos. Por lo tanto, solo a partir de este libro del 2002 tenemos por fin los textos originales, escritos por los mismos
pastores. Antes de entrar en las profecías mismas, en el mensaje secreto, quiero citar a la misma Melania, que dice: los anuncios de castigos divinos son revelados solo para que nosotros los evitemos, convirtiéndonos. Es decir, como ya sabemos, las profecías, los anuncios son siempre condicionales. Vamos a ver aquí cuáles son las condiciones. Puede que se cumplan, puede que no, puede que se cumplan en una fecha, puede que en otra, en un grado o en otro. Depende de cómo reaccionemos. ¿Por qué los anuncia Dios a través de la Virgen o a través de los santos? Los anuncia no para asustarnos, no para condenarnos, sino justamente para remecernos, para que los evitemos, para que ojalá no sucedan. No para que nos escondamos, como algunos proponen estos días, que nos escondamos en refugios, en búnkers, ¿verdad? Para que cuando lleguen estos castigos materialmente no nos afectan a nosotros. Aquí es muy clara, Melania, ¿cómo hay que evitarlos? Convirtiéndonos. Dios nos está llamando a la conversión a través de advertirnos que si no nos convertimos van a pasar estas desgracias. Bueno, entonces con ese espíritu podemos pasar a recordar este cronómetro de Maritain, esta media hora aproximada que dura la aparición del 19 de septiembre de 1846, después del mediodía, en estas altas montañas de los Alpes, Les Ablandans, a Melania Calvat y Maximino Girón. Y habíamos dicho que el mensaje público, el que se dio a conocer de inmediato, el que todos conocemos con la advertencia de las plagas a las papas, a las vides, etc., no ocupa más de 5 minutos en total, que es al principio y al final de esta media hora. Y también dijimos que el mensaje secreto a Maximino dura unos 2 minutos, según el texto que él mismo escribió. Ahí está el texto manuscrito por Maximino. Y mientras la Virgen le decía este mensaje a Maximino, Melania no escuchaba nada. Veía a la Virgen mover los labios, pero no escuchaba nada durante este par de minutos. Vamos a ver entonces el contenido de ese secreto de 2 minutos que recibió Maximino. Recordamos que esto fue el 3 de julio de 1851 cuando los da a conocer, ¿no? 5 años después, Maximino y Melania escriben sus secretos cuando, por la intervención un poco mañosa del cardenal de León de Bonald, consigue interesar al Papa Pío IX y luego de la pregunta del obispo de Grenoble, por lo tanto el obispo que le correspondía la Salette, el obispo de Brullat, el Papa dice: bien, mándenme estos secretos. Y solo por eso lo escribe, porque la Virgen le había dicho a Melania que podía revelarlo después del año 1858. Faltaban 7 años. Melania, en cambio, Maximino, en cambio, solamente sabía que tenía que revelarlo en algún momento, pero la Virgen no le había dicho cuánto. Ahora vamos a ver también cómo lo expresa él mismo. Y Maximino va a revelar aquí el contenido prácticamente completo de su mensaje. Después va a añadir un detalle, pero prácticamente completo. Entonces, Maximino estaba muy feliz cuando le pidieron, cuando primero dijo que no se lo pensaba mandar al cardenal de Bonald ni a ningún obispo, solamente al Papa. Y entonces, bueno, cuando el Papa ya le dice que se lo mande, ahí, muy feliz, va y lo escribe muy rápido, tan rápido que al final se da cuenta que ni se entiende la letra, una letra muy chica, no tenía buena caligrafía, acuérdense que era analfabeto, llevaba solo 5 años aprendiendo a leer y escribir. Entonces la reescribe, la quema en primer lugar y la escribe de nuevo una letra un poquito más grande que se pueda leer, la entrega
lo sellan y queda muy feliz, muy tranquilo porque dice, me saqué un tremendo peso de encima, ¿no? Acuérdense que de esos 5 años mucha gente había intentado sacarlo. Le habían ofrecido de todo, le habían ofrecido dinero, que a él le llamaba mucho la atención, le habían ofrecido juguetes. Recuerden ustedes que el padre Dupanloup, que es el primero que lo interroga y que luego, bueno, va a jugar papel la vida también de hasta Maritain. El padre Dupanloup, que lo interroga y a quien le parece horroroso este niño Maximino, que se le colgaba y le trajinaba los bolsillos. Bueno, resulta que él llevaba un maletín que tenía un broche con un mecanismo secreto. Y eso le fascinó a Maximino. Y Maximino le decía, enséñame su secreto del maletín. Y el padre Dupanloup le decía, yo te enseño mi secreto si tú me cuentas tu secreto. Y ahí, hasta ahí nomás llegaba Maximino. Después le ofrecieron un castillo completo y no quería. Pero cuando vieron que a él le gustaban los animales, ahí le ofrecieron entonces que jugaba en el castillo estaba jugando, más interesado que en el castillo, estaba interesado en jugar con los gansos, en jugar con las palomas y en jugar con una gamuza que tenían domesticada. Le dijeron, te regalamos los animales, y estuvo ahí a punto de contar el secreto, porque eso sí que les fascinaba. Pasear, él tenía una cabra, pero pasearse con una gamuza por el pueblo era para él, ya, pero se aguantó. Y él mismo contaba que después ya poco antes de esto, siendo ya un adolescente de 14 años, 15 años, le ofrecen no solamente el castillo, sino que casarse con la hija del conde. La hija del conde. El conde le ofrece ser su heredero, le lleva un notario, escriben el contrato. Y Maximino decía que no, al final ya es tanto porque, acuérdense que también le habían dicho que él iba a ser un hombre importante y que iba a dar a conocer estos secretos, el mensaje, perdón, de María en todo el mundo. Entonces dijo, a lo mejor si soy un conde, voy a poder tener más influencia y poder dar a conocer el mensaje de María. Entonces está a punto de firmar. Dicen, ya, pero di el secreto. Ya estaba ahí la novia, había firmado la novia, todo firmado, faltaba él. Y entonces dice que va a empezar a contar el secreto y se le traba la lengua y no puede pronunciar palabras. Y dice, en realidad voy a traicionar a María, así que no. Y ahí recupera el habla, ¿no? Y no firma. Entonces no había dado su secreto a nadie, pero aquí como el Papa se lo manda, feliz, y dice, ya me saco este peso de encima y me voy a dedicar solamente a contar el mensaje público a todo el mundo. Y a eso se dedica toda su vida hasta el último día de su vida. Bien, ahí está entonces el texto completo de Maximino, lo vamos a ir analizando. Empezamos por el sobre que en su cara anterior, por delante, dice, ¿verdad? A su santidad, nuestro muy santo padre, el Papa Pío IX, en Roma. Eso está escrito por la letra dispareja de Maximino. Y por detrás está el testimonio, detrás del sobre, está el testimonio y se ve ahí la mancha del lacre. Ustedes ven la figura del sobre que fue lacrado con el sello episcopal, en testimonio de los dos testigos, el padre de Taxis y el ingeniero 2, ahí dice, ¿verdad? Eh, Taxis, capellán titular de la catedral, y 2, caballero, ingeniero de puentes, qué sé yo. Bueno, estos dos testigos ahí dan testimonio de que este escrito fue realizado por Maximin Giraud y fue en el episcopado de Grenoble y ha sido entregado, sellado, ¿verdad?, a Monseñor, el obispo de Grenoble, para ser entregado directamente a su santidad, ¿no? Eso es lo que dice ahí, el Palacio Episcopal en Grenoble, el 3 de julio de 1851 a las, qué sé yo, 7 horas. Bueno, gracias. Veamos entonces ahora la hoja. En una sola página escribió todo rápidamente y luego lo mejoró un poco la letra. Maximino.
¿Qué dice el encabezado? El encabezado dice: vimos a una bella señora. Nunca hemos dicho que esta señora fuera la Santísima Virgen, sino que siempre hemos dicho que era una bella señora. No sé si es la Santísima Virgen u otra persona. Yo hoy creo que es la Santísima Virgen. Yo aquí estoy haciendo traducciones bien literales, lo más literal posible, porque como les comentaba en el encuentro anterior, todo el mundo cuando traduce trata de corregirlo y arreglarlo y cambia el sentido de algunas palabras. Igual ustedes tienen ahí el texto francés para que lo vean con mayor precisión. Cuando Pío IX leyó esta frase, los dos testigos que estaban frente a él, el padre de Rousselot, el padre Gerard, dicen que se rió, se sonrió Pío IX y dijo: se ve que este es un niño bueno. ¿Ah? Y le dijeron: disculpe, Santo Padre, está recién aprendiendo a leer y escribir, porque, bueno, no es muy buena la redacción. Pero el Papa dijo: es muy bueno porque está diciendo que él no sabe si es la Virgen. Él simplemente va a transmitir lo que vio una bella señora. Esto es lo que me dijo esta señora. Se da, ¿verdad? Bueno, ¿qué le dijo? Vamos a, antes de ver lo que le dijo, veamos la despedida final, que tiene un dato interesante. Se firma Maximin Giraud. Ella me dijo, fíjense que es curioso, si ustedes ven arriba, se ve más claro en el escrito, que firma dos veces. Arriba, ¿ves? Termina con esa doble, entre comillas, el texto, después Maximin Giraud, y hay una letra enredada, él me dice, y después entre medio escribe otra cosa, con una línea, y después está la despedida formal, ¿verdad? Mi Santísimo Padre, su santa bendición a una de sus ovejas. Y firma de nuevo, Maximin Giraud, 3 de julio de 1851. No, él asimismo se ve como una oveja, parte de su rebaño. Bien, entonces, esa frase que intercala, se ve que la escribe después. Ella me dijo que lo dijera. Ella me dijo que lo dijera. Algún tiempo antes. Algún tiempo lo escribe después entre líneas, como, ¿verdad? Cuando a veces a los alumnos se le acaba el espacio para contestar las pruebas y escriben entre líneas, algo así, ¿no? Se le acabó y se acordó. Ah, ¿qué está diciendo? Que esta señora le había dicho que se lo dijera al Papa. Se lo dijo antes. Entonces, eso lo agregó. Está explicando, esa es mi interpretación, por qué se lo está mandando al Papa, porque le había dicho la señora que tenía que decirlo, pero se lo había dicho antes. Bueno, algo así. Es interesante esto por lo que habíamos dicho sobre la alegría que tenía Maximino por revelar. Vamos ahora a comenzar con qué es lo que tenía que revelar. Ustedes ven, tiene ahí unas dos comillas grandes donde comienza el relato del mensaje secreto. Si mi pueblo continúa, estas son las palabras ya de la bella señora, si mi pueblo continúa, lo que les voy a decir llegará antes. Si él cambió un poco, será un poco más tarde. Un comentario breve. Vamos a ver en esta secuencia el secreto de Maximin, el primer secreto que revela Melanie y el secreto completo final que revela Melanie. Vamos a ver aquí una secuencia pedagógica. Los tres textos dicen lo mismo, pero el primero es mucho más breve, con menos detalle. El segundo agrega más detalle, el tercero completa con muchísimos detalles. El primer texto, el secreto que le da la bella señora a Maximino, es mucho más sencillo. Las palabras son más sencillas. Asusta menos. ¿Cómo debía recibirlo este niño de 11 años? El segundo secreto que comunica, la segunda secreto, sí, que es la primera versión de Melania que comunica a Pío IX, vamos a ver que
repite lo mismo con más detalles y en un tono mucho más fuerte, con palabras más complejas y que habrían asustado probablemente a Maximino. Y ya el tercero es mucho más complejo y es mucho más fuerte. Entonces hay una pedagogía mariana y recuerden que la Virgen se aparecía y le decía a cada uno cuándo y qué tenía que ir diciendo. Y la última parte del mensaje ni siquiera lo va a publicar Melania, sino que se le va a dar después, más tarde, a León XIII. Si mi pueblo continúa, lo que les voy a decir llegará antes. Si él cambia un poco, será un poco más tarde, ¿no? Hablábamos de que las profecías son condicionales. Lo que les voy a decir que va a pasar antes o después según se comporte el pueblo. Si continúa portándose mal, desobedeciendo a Dios o siendo cristianos, no siendo consecuentes con sus compromisos cristianos, bueno, esto va a pasar más pronto. Si van cambiando, un poco al menos, un poco más tarde. Vamos a ver que es distinto a lo que le dice a Melania. Y aquí viene la frase que habíamos adelantado la semana pasada, el anterior encuentro. Francia ha corrompido el universo, un día será castigada. Entonces tiene dos partes, una constatación, algo que pasó, que ya Francia ha corrompido el universo, y una profecía, algo que pasará más tarde o menos tarde, que un día será castigada. Entonces aquí estamos hablando de Francia. Cuando hablaba de mi pueblo, al principio Maximino pensaba en Corps, su pueblo, ¿no? Después entendieron, no, el pueblo en realidad es todo el pueblo cristiano, es toda la iglesia o toda la humanidad. Acá especifica un término medio. Ni es el pueblo de Corps, ni es ni todo el mundo, es Francia. Directamente Francia. La advertencia va a la nación francesa. Y esta fue la frase que nosotros, ¿verdad?, anunciábamos y correlacionábamos de alguna manera con lo que está pasando estos tiempos en Francia, en París. Decíamos que luego de esta ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, esta ceremonia neopagana, por decirlo suavemente, se tuvo este apagón total o casi total en la ciudad de París y alrededores, salvo en el santuario, en la Basílica del Sagrado Corazón, del Sacre Cœur, y hasta el día de hoy no hay explicación técnica por qué pasó esto, no lograba explicarlo, ¿no? Esto fue la madrugada, justo después de la inauguración. Y nosotros veíamos ahí un símbolo de esta luz del Sagrado Corazón que ilumina y de esta advertencia también de Nuestra Señora en la Salette sobre que Francia ha corrompido el universo y uno diría, ¿a qué se refiere con esta corrupción? Yo les comentaba también que aquí veíamos un paralelo con lo que pasa poco después, en 1917, ¿verdad? El 17 de julio, cuando Nuestra Señora le ha advertido, le ha pedido a la niña, a la pastora Lucía de Fátima, que consagren a Rusia a su corazón, el corazón inmaculado de María, porque si no van a ver, va a Rusia a esparcir sus errores y a provocar muchos males. Y años después, cuando, bueno, lo da a conocer, y años después, cuando ella es religiosa, Lucía, tiene otra aparición de la Virgen María y le dice, no han querido atender mi petición, al igual que el rey de Francia, se arrepentirán y la harán, pero ya será tarde, ¿no? Y recordábamos la advertencia, la petición de Jesús de que el rey Luis XIV, a través de
Santa Margarita María de Alacoque hubiera consagrado a Francia y él mismo, y hubiera puesto en la bandera al Sagrado Corazón y hubiera construido la basílica al Sagrado Corazón, que no fue atendido por Luis XIV, Luis XV ni Luis XVI, ya Luis XVI in extremis, antes de morir estando prisionero, dice que quiere consagrar, pero ya es muy tarde. Entonces, al igual que el rey de Francia lo hizo muy tarde, también en el siglo XX, siglo XXI, el Papa consagrará a Rusia al corazón de María. Obviamente solo lo ha hecho sin duda el Papa Francisco, a propósito del inicio de la guerra en Ucrania hace 2 años, pero ya será tarde. Rusia habrá esparcido ya sus errores por todo el mundo, provocando guerras, persecuciones a la Iglesia. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Esto es muy interesante porque vamos a ver que las advertencias de María en Nazaret son muy parecidas. Hablar de lo mismo, de guerras, de persecución a la Iglesia y del sufrimiento del Papa. Entonces también podemos hacer aquí una analogía. ¿De qué errores se está hablando? ¿De qué corrupción está acusando la bella señora a Francia? Y uno pensará, bueno, la Revolución Francesa, la francmasonería, la Ilustración, el Estado laicista, las persecuciones a las congregaciones religiosas, la martirización de sacerdotes, bueno, hasta los Juegos Olímpicos, ¿no? Y también que están persiguiendo a los que están ahora quejándose de la ofensa contra los cristianos en esta ceremonia. Bien, pero fíjense ustedes que uno podría pensar también de qué se le acusa a Rusia. No se le acusa tanto, después también habla, por supuesto, de las persecuciones, pero habla de sus errores. Entonces los errores de Rusia y los errores de Francia quizás no son ni siquiera los errores políticos, los errores económicos, los errores sociales, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de error? ¿Qué tipo de corrupción? ¿Mm? La corrupción parte por las ideas, sus errores. Esas ideas, que claro, tiene proyecciones políticas, sociales y anti-eclesiales, son más profundas, son más profundas. Cuando el Papa Pío no escuchó estas palabras, Francia corrompió el universo, un día será castigado. Dijo, sí, en realidad, y eso lo escucharon los testigos, pero yo le temo más que a los franceses, le temo más a los indiferentes o hipócritas italianos o suizos que no se oponen directamente a Dios o a la Iglesia. Y se le escapó un nombre. Eso después lo consignó un testigo. Por ejemplo, Proudhon. Menciona a Proudhon. ¿Ah? Entonces, Pierre-Joseph Proudhon se le vino a la mente a Pío IX. Entonces está hablando de la corrupción del universo. Entonces no se le vino a la mente, qué sé yo, Voltaire, Rousseau, qué sé yo, todo está. Se le vino a la mente un intelectual, un ideólogo, más que un ideólogo, que atacó o que propuso un nuevo orden social, vital, sacando a Dios, centrado solo en el hombre, que sería la base luego fue el texto base, ¿verdad?, en la Primera Internacional y luego del comunismo. Por eso estamos ligando Francia y Rusia, los errores de Francia que son esparcidos por Rusia, ¿no? Es interesante, no vamos a hacer más análisis, simplemente estamos tratando de entender el texto. Francia ha corrompido el universo, un día será
castigada. Sigamos con el texto de Maximino. La fe se extinguirá en Francia. 3 partes de Francia ya no practicarán la religión, casi. La otra la practicará sin practicarla bien. Hubiéramos querido una mayor precisión estadística de parte de la Virgen. ¿Qué significa? 3 partes de Francia, 3/4 partes de Francia, 75% de Francia no practicará la religión, o casi no practicará la religión, y la otra 1/4 parte, el otro 25%, la practicará sin practicarla bien. ¿Qué significa esto? ¿De qué religión estamos hablando? Según la encuesta, el estudio Ipsos del 2023, hay un resumen no muy exacto, pero bueno, la mitad de la población francesa hoy se adscribe al catolicismo, un 9%, o sea, digamos que el 60% se dice cristiana y un 40% no. Si dijéramos que la religión es el catolicismo, bueno, todavía estamos en el 50%, no hemos llegado al 25% que está anunciado acá. Si decimos el cristianismo, más todavía, porque vamos en el 60%, no, estamos lejos del 25%. Si hablamos de la religión en general, todavía menos, porque sin religión, o por el budismo, tenemos un 30%, estamos en el 70%, o sea, esto todavía no se ha cumplido. Pero dice el texto, practicarán la religión, no contestarán en el censo si se identifican, no sé cuál es la pregunta, ¿no? Bueno, esta es una encuesta aplicada en 26 países por Ipsos el año pasado. Y si la pregunta es por la práctica religiosa, porque practicarán la religión, la practicarán bien o mal, casi no la practicarán. La pregunta de Ipsos en realidad era bastante modesta, era en promedio, ¿cuán a menudo usted una vez al mes reza fuera de un lugar sagrado o una vez al mes va a un lugar sagrado, una iglesia, un templo o una mezquita? Y entonces Francia, que está en el 4.º lugar más bajo de estos 26 países del mundo, que está en los más bajos, un 15% solamente va a una iglesia, un templo o una mezquita. Entonces, un 15% diríamos que es practicante. Nosotros, pues, actualmente, 2023, el año pasado, ahora puede haber bajado. En realidad, uno para decir que es católico practicante dice un poquito más, que vaya una vez al mes a la iglesia, ¿no? Pero bueno, aquí puso la vara baja. Entonces, hoy en Francia solo un 15%, que es bastante menos que la 1/4 parte, practica la religión, o casi, podríamos decir. Mientras que un 23% restante solamente reza en su casa o por ahí, ¿no? Entonces, bueno, el otro 75%, aquí en realidad estamos ya en un 85%, si es que practica, no lo practica muy bien. O sea, siendo bien literales, esta profecía ya estaría cumplida. Y hace un buen rato. Sigamos con el siguiente párrafo del texto de Maximino. En esta pedagogía de María con el niño Maximino, que tenía 11 años, pero parecía de 7 años mentales, va a ir alternando cosas malas con cosas buenas. Y entonces, después de anunciarle que Francia será castigada y perderá la fe, dice, pero luego de esto las naciones se convertirán. La fe se reavivará en todas partes. Partout. Partout. Eso será en todas partes de Francia, en todas partes del mundo, en todas partes. Como que le da ánimo a Maximino. ¿Ah? Va a decaer la fe en Francia, pero luego se reavivará, se realumbrará.
por todas partes. ¿Ah? Ahora, después, ¿qué tan después? No sabemos, ¿no? Pero después de que se pierda, se recuperará y por todas partes. Pareciera ser, no solo en Francia. Esto evidentemente no se ha cumplido. O sea, si ya se cumplió que menos de la cuarta parte practica la fe, la religión, no la fe, la religión, y más o menos, bueno, no se ha cumplido que se revive en todas partes, eso está claro. Todas las naciones se convertirán, o sea, es todo el mundo, no solo Francia, ¿no? Las naciones se convertirán, las naciones. En general, ¿no? No todas las personas, se entiende que es una mayoría, ¿no? Bueno, porque las naciones no creen, son las personas las que creen, se entiende. Y aquí viene todavía otro anuncio más positivo. ¿Ah? Un gran país, territorio del norte de Europa, ahora protestante, se convertirá. Más aún, por el apoyo de este país, todos los demás países del mundo se convertirán. Fíjense, tremendo anuncio. ¿Mm? O sea, esto que dice arriba, de que las naciones se convertirán y la fe se reavivará en todas partes, se va a lograr por el apoyo de este país. Por el apoyo de este país, todos los demás países del mundo se convertirán. ¿Mm? Entonces, Francia perderá la fe, la hija primogénita, ¿qué has hecho de tu bautismo? Le echaba en cara a Juan Pablo II, ¿qué has hecho de tu bautismo, Francia? Eh, Perderá la fe, pero otro país del norte de Europa, en 1846, protestante, se convertirá. Ahora, entonces se convertirá no al cristianismo, porque si es protestante ya es cristiano, se convertirá por lo tanto al catolicismo. Y gracias a esto, todas las demás naciones también se convertirán al catolicismo, por lo tanto. Interesante, no a la práctica religiosa, no al cristianismo en general, sino al catolicismo. Estamos tratando de entender literalmente, analizando literalmente la frase, lo mismo que hace Maritain en su momento, simplemente entender el mensaje, no interpretarlo, no darle otros alcances. Pero eso es lo que está literalmente aquí expresado. Recuerden que los pastores se lo aprendieron, se fijaron en la memoria muy fuerte y nunca lo olvidaron, letra por letra y en francés, sin saber francés. Lo repitieron desde el primer día hasta el último día exactamente igual. Y además, Melania va a decir otra cosa después. Nosotros no solamente escuchábamos las palabras, veíamos y sentíamos todo lo que la Virgen estaba diciendo. Veíamos como no solo como una película, íbamos viendo el mundo entero, dice ella, desde el ojo eterno de Dios. Veíamos miles de rostros, uno a uno. Veíamos los reyes, veíamos las naciones. Todo lo que está aquí dicho, ellos lo veían y lo sentían el horror, sentían la alegría a medida que las palabras se iban pronunciando. Bueno, después les voy a contar más de eso. Ahora quedémonos solamente con Maximino. ¿Qué país del norte de Europa protestante en 1846 se podrá convertir? Inglaterra. O sea, legalmente protestantes, solamente los nórdicos, solamente los escandinavos, creo que Dinamarca, no sé si Suecia, Noruega, son los únicos que están por constitución son protestantes. Los demás, por mayoría, sí, claro, también Finlandia, Islandia, Alemania, ahí está, Inglaterra, claro. Pero no podría ser del norte, probablemente. Sí, bueno, del norte de Francia, del norte de la Salette. Claro. Ahora, sabemos que en Fátima y en otras se dice que Rusia se convertirá. Y Rusia será causa de la conversión de otros países. ¿Se le puede decir a Rusia un país protestante?
Ahora, no sé si Maximino habrá entendido lo que era ortodoxo en su momento, y quizás usó un lenguaje amplio, ahora del norte, pero del noreste sería, ¿no? Bueno, estamos viendo si protestante se puede entender como no, como cristiano no católico, como cristiano sin entrar a hablar si son valdenses o son, no sé, coptos. ¿Ah? Bueno, Ahora a lo mejor algunos países nórdicos cumplen un rol que no saben. o propiamente alguno de estos países nórdicos sea el que se convierte. Bueno, más allá de eso no podemos decir, pero claramente esto todavía no ha pasado. Bueno, una dulce, una de gras, o al revés, una mala noticia, buenas noticias, volvamos a las malas noticias. Antes de que todo esto llegue, de todo esto suceda, vendrán grandes problemas en la iglesia y en todas partes. Ya sabemos que Pactú son en todas las naciones, en todos los países. Entonces, en todos los países, en todo el mundo vendrán grandes problemas y en la iglesia. Antes de estas maravillas, antes de la conversión, o también antes de que Francia pierda la fe, lo sabemos. Antes de que todo esto suceda, vendrán grandes problemas. Hay grandes problemas hoy, sí, en la iglesia y en todas partes. ¿Se referirá a esto? ¿Estamos en esta parte? ¿No estamos? Según cómo se comporte el pueblo, viene antes o Pero después. también haciendo de abogado del diablo, también son cosas que cíclicamente se han repetido para atrás también. Exactamente. Muchos periodos nos dicen hay grandes problemas. Claro, Y además esto pasa después de lo que sabemos que no ha pasado, así que podría estar entre 1846 adelante, ha pasado varias veces. claro. Y vuelve con la idea ahora de no solo la iglesia, vuelve en el sentido de lo que le dijo también en 1917 a Lucía, ¿no? Guerras, problemas, persecución a la iglesia, y nuestro Santo Padre tendrá que sufrir mucho. ¿Ah? Aquí también le había dicho eso ya antes, 1846, eso mismo, a Maximino. Luego, después de esto, nuestro Santo Padre el Papa será perseguido. Luego, después de esto, o sea, después de que de que Francia pierda la fe, o de que no, o después de que hayan venido grandes problemas en la iglesia y todas partes, nuestro Santo Padre el Papa será perseguido. ¿Ven? Está dentro de la... Ahora, ¿se está refiriendo a Pío IX? Yo creo que Maximino entendió eso. Nuestro Santo Padre el Papa será perseguido. Pío IX, 1846, ya había sido... ¿Cuándo es? Que tiene que... no, el 48 es cuando tiene que arrancar de Roma. Sí. Por esta revolución romana, ¿no? Que quiere crear el reino de Roma y que expulsa. Entonces, en 2 años se cumplió esto, porque fue perseguido, o al menos se escapó para... No, mucho antes. Antes del primer conato de los mismos romanos de sacarse al Papa encima. Y luego, con la ayuda de Francia, España, Austria, vuelve y está aquí. Pero cuando esto se está leyendo, en 1851 ya pasó eso. Entonces el Papa podría decir, no, ya fui perseguido. En realidad, se asustó. Sabemos que puso una gestión en la casa y después dice, la iglesia es militante, yo soy el capitán, hay que pechugar. O sea, no dijo, no, esto ya pasó. Esta persecución puede ser algo que me va a venir más fuerte. Y efectivamente, luego, ¿en qué año? Llega Garibaldi y compañía, ¿ah? Y él dice, Pío IX, que bueno, bastante después, ¿no? 1860, 70, dice, yo me he convertido, dice Pío IX, yo me he convertido en un prisionero en el Vaticano. Efectivamente se encierra en Castel Gandolfo, ¿verdad? Y se siente exiliado, perseguido, prisionero en el Vaticano, se le quitan
todas las posesiones que le quedaban a los estados pontificios, a la misma Roma. Bueno, entonces, pues, en ese momento Pío IX puede haber dicho, sí, en realidad estoy siendo perseguido. Ahora sí que sí, ahora sí que estoy siendo perseguido. Bueno, ¿sería Pío IX o sería otro papa posterior? Sí, pero el que fue perseguido, ¿será él o uno que vendrá después? ¿Esta profecía se referirá a Pío IX o será a uno que vendrá después? También nos acordamos de Fátima, ¿verdad? Este obispo vestido de blanco que presentimos que fuera el Santo Padre, que llega a la cima de la montaña y cae muerto. Bueno, vamos a volver a esa después. Su sucesor será un pontífice al que nadie espera. Y así era Pío IX, el sucesor fue León XIII, que era de una línea muy distinta a Pío IX, ¿verdad? Que en vez de encerrarse en el Vaticano, y fue el que negoció todas las relaciones diplomáticas, empezó a recuperar la presencia de la Santa Sede ahora, ya no de los Estados Pontificios, ya no como rey de los Estados Pontificios ni soberano, sino como príncipe más bien espiritual. Bien, ahora decir que nadie se esperaba León XIII, un poquito mucho. Es cierto que no era de lo más, eh, pero había sido el que había promovido el sílabus, que el Papa le había gustado mucho, ¿verdad? El mismo Pío IX lo había nombrado cardenal, eh, y recibió la más alta votación ya en la primera vuelta del cónclave, así que tampoco era que nadie esperaba. ¿Quién será este pontífice al que nadie espera? Si el Santo Padre que será perseguido era Juan Pablo II, porque le dispararon, le atentado, todo esto, eh, Benedicto XVI era un pontífice que nadie esperaba. Yo no me lo esperaba, para ser sincero, pero yo creo que había varios que sí, digamos, no era tan inesperado. Entonces, Pío IX, Juan Pablo II, o está por venir Francisco, bueno, Benedicto XVI será perseguido, Batilix, ¿verdad? Problemas varios, ¿cierto? Puede decir que Francisco, pero Francisco ya había sacado la segunda mayoría en el cónclave anterior, o sea, Claro. que nadie esperara, estaba un poquito mayor, pero queda abierta a interpretaciones, según mi juicio. Si ya pasó o pasará. Yo diría que todavía no ha pasado, porque pontífice que nadie espera es el sucesor del Papa perseguido. ¿Acuerdan? Papa perseguido es cuyo sucesor nadie espera, nadie. Nadie. Bueno, terminemos con males. Después de esto, o sea, después de que llegue el sucesor que nadie espera, de las persecuciones, de las conversiones, de que se conviertan todas las naciones, todo esto, porque eso había pasado antes, después venía la conversión de naciones, primero se persigue a la iglesia, bueno, después vamos a ver el orden cronológico, lo vamos a ordenar, pero aquí está yendo y volviendo. Después de esto vendrá una gran paz, pero no durará mucho, de dulce y de gracia, ¿verdad? Después de todos estos problemas, persecuciones, eh, sufrimiento, Santo Padre, todo esto, vendrá una gran paz. Bien, una paz. Pero no durará mucho. Un monstruo vendrá a perturbarla. ¿Será la paz de la Guerra Fría? Después de tantas guerras, problemas, persecuciones, Pío XII, Después de la caída del muro también. o la caída del muro, una gran paz que no ha durado mucho, que estamos de nuevo en guerra. ¿Será eso? Pero se supone que antes se convirtieron todas las naciones. Y un país del norte ayudó a convertirlas. Es como que no ha pasado eso, ¿no? Entonces, no. Salvo que después de esto sea solo después de que el sucesor sea, no sé. Un monstruo vendrá a perturbarla. ¿Quién es este monstruo que vino a perturbar la paz? ¿No? Algunos de los que están promoviendo la guerra hoy por hoy, o fue en su momento Hitler,
o fue en su momento Napoleón III, pero no me calza mucho con la conversión de todos los países, ¿no? Más bien pareciera estar hablando de realmente el fin del tiempo. Pareciera estar hablando más bien del anticristo. Vamos a ver por qué lo decimos. Pero quizás para Maximán decirle al anticristo no hubiera significado nada, pero un monstruo vendrá a perturbar esta gran paz que no durará mucho. Y aquí viene lo que le gusta a todos, la fecha. No estamos a terminar. Y ahí termina el mensaje. Todo lo que les digo aquí sucederá en el próximo siglo, a más tardar en los años 2000. Y aquí, bien, el próximo siglo, estábamos en el siglo XIX, por lo tanto, en el 20. Pero ya no sucedió, ¿no? ¿O sí? No, parece que no ha sucedido. No se ha convertido todas las naciones por todo lo que les digo, todo. No se ha convertido todas las naciones en un país del norte protestante. Quizás la pérdida de la práctica religiosa en Francia sí se... ¿Y el castigo de Francia? ¿Cuál era el castigo de Francia? No sabemos, tampoco se ha cumplido, ¿no? Si cambia un poco... Sucederá más tarde, va a retrasar. Va a retrasar. Si no cambia, sucederá. Tiene razón. Estamos sonados, igual Hasta aquí... Los años 2000 podrían ser hasta 1000 años. Bueno, cuando ustedes traducen... No, ese es un buen punto. Es un buen punto. Cuando dice... o de 1000 años. Cuando dice eso, uno lo traduce en el año 2000. Tú pones el traductor, te dice en el año 2000. Otro dice, ¿Por qué? ¿verdad? O 2000. Bueno, en la traducción oficial de este mensaje dice en el año 2000. Lo cual está mal. Sí. Otros dicen, otros lo traducen automáticamente, ChatGPT lo traduce como dentro de 2000 años. Esa es la traducción. Así literal. O a los 2000 años. A más tardar traducido por el mundo. en los 2000 años. Eso es lo que dice, ¿no? En los 2000. No. Entonces eso no es. Pero a más tardar en los 2000 años. Eso dice literalmente, ¿no? Claro. En los 2000 años. Por lo tanto, en los años 2000, o sea, en el siglo XXI, al 30. A más tardar. También una posible traducción es en el segundo milenio. O en el tercer milenio. En los años 2000 podría ser en todo el segundo milenio. Tercer milenio, todo el tercer milenio, tienes toda razón. Entonces puede ser hasta el año 2000, el año 3000. 2100 que termina el siglo XXI, o hasta el año 3000. El tercer milenio. O hasta el, si son 2000 años sumándoselo a 1846, hasta el 3846. Bueno, no nos queda muy claro. Vamos a ver entonces. Sí, pero dice aquí sucederá en el próximo siglo. Y a más tardar. O a más tardar. O sea, entre el siglo XIX y el XXIX. ¿No? Sí, también uno lo podría interpretar como que partió el próximo siglo. Bien, ese es un punto súper importante. Lo que acaba de decir Emilio es súper importante. Todo esto llegará. En francés no se distingue, ¿no? Arriberá. Sucederá, pero arriber también es llegar. O sea, uno puede decir, empezará a pasar, porque no todo esto va a pasar de golpe, ¿verdad? Tiene que pasar mucho tiempo. Quizás está diciendo que en el siglo XX empezó a pasar. Comenzó a perderse la práctica religiosa en Francia, bueno, y ahí se desarrolla todo lo demás. Bueno, da para muchas interpretaciones. Estamos pasados la hora. Ahí está el texto completo y termino dándole entonces un orden lógico y cronológico. Primero entonces el plazo, lo que estamos comentando ahora, todo lo que he dicho será dentro del siglo o más tarde en el año 2000. La condición, lo que decíamos, si mi pueblo continúa, lo que les voy a decir llegará antes, si él cambia un poco será un poco más tarde, siglo XX o después. La causa, Francia ha corrompido el universo, y las consecuencias, aquí las ordené en orden
cronológico, ¿no? Primero, los males para Francia, que hemos dicho, la extinción de la fe y el castigo. Después, los males para la Iglesia y el mundo, los problemas de la Iglesia en todas partes, la persecución al Papa y, bueno, el dato del sucesor. En tercer lugar, vendría un periodo de bienes, después de estos males, unos bienes tanto para la Iglesia como para el mundo, la conversión del mundo, la paz, y un mal final que no durará mucho porque un monstruo vendrá a perturbar. Vamos a ver en la próxima sesión cómo este es el orden exacto que sigue ahora sí el texto de Melania, que ya es menos pedagógico, es menos condescendiente con un niño como Maximino, es más claro, va a seguir este mismo orden y va a agregar otros datos que nos van a permitir entender mejor entonces lo que le había dicho a Maximino.